Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7. Hoy vamos a estar en los versículos del 9 al 17. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta parte de Apocalipsis para el final parece una hermosa poesía, pero es lo que va a pasar en los tiempos finales. ¿Saben? Para entrar en contexto, si usted está atento, si ha estado atento a los estudios de estos últimos 3 meses, en este libro de Apocalipsis, debemos seguir la línea de tiempo para saber, porque si no, pues podemos tal vez tener una idea equivocada de lo que está pasando. Hasta el capítulo 3 está la iglesia. Recordemos un poquitico, hay los mensajes a las 7 iglesias, hay un mensaje para las iglesias en donde nos habla cómo debe ser la iglesia, cómo debe honrar la iglesia a Dios hasta el capítulo 3. De ahí en adelante no aparece más la iglesia. Capítulo 4, Juan de pronto está en un lugar, si usted mira el versículo 1, dice capítulo 4, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan tiene una visión de lo que es el cielo, y ya la iglesia, cuando usted empieza a ver desde el capítulo 4, y hemos venido diciendo, aparecen 24 ancianos, que son los que representan a la iglesia de Dios, a los que han creído en Jesucristo como su Salvador. Así que hasta el capítulo 3 está la iglesia. Después del capítulo 4 se viene un tiempo de adoración celestial, un tiempo donde está la iglesia adorando a Dios delante del trono de Dios en el cielo. Eso pasa en el capítulo 4. Capítulo 5 dice que había una visión, Juan tiene una visión de que está sentado sobre el trono con un libro de pergamino sellado con 7 sellos. De eso nos habla, de que había un libro en el cielo delante del trono de Dios, un libro sellado con 7 sellos, y en este capítulo 6 nos dice quién era digno de abrir este libro. Y la Biblia narra, si usted mira el capítulo 5, dice que el único que es digno de abrir este libro es el Señor Jesucristo. Nos habla del Cordero de Dios. Sigamos la línea de tiempo, estamos en el cielo, la iglesia ya ha sido arrebatada. El próximo evento para la iglesia es el rapto. Entonces en este capítulo 5 la iglesia está en el cielo, delante del trono de Dios, y dice que hay uno digno de abrir el libro que está con 7 sellos, y nos habla del Señor Jesucristo. Ahora, eso es capítulo 6, dice que es digno de abrir el libro, abre el libro y empieza a abrir cada sello. Y cada sello dice que trae juicios. En este capítulo 6 nos habla de los juicios que acontecerán para las personas que están en la tierra en ese tiempo. Después de que la iglesia ha sido llevada al cielo, se abre cada sello, y cada sello, uno por uno, van a revelar eventos apocalípticos que sucederán sobre la tierra. Y amén si usted ha creído en Cristo como su Salvador, porque en ese tiempo usted podrá estar honrando a Dios, adorando a Dios. Pero no es la idea acá solamente, sino debemos ver qué va a pasar en estos tiempos finales.
dice que en este tiempo en que se abre cada sello, va a venir juicios, que va a venir un falso anticristo, que va a eliminar de la paz de la tierra, va a venir hambruna, muerte, cataclismos, terremotos. Tremendo lo que va a pasar. Es algo tremendo lo que va a pasar en este tiempo en la tierra. Para las personas que están en este momento, en este tiempo del capítulo 6, aquí en la tierra. Dice cómo va a ser el fin de los tiempos. Qué terrible que es todo lo que narra la Biblia. Es lo que hemos venido explicando en este tiempo de Apocalipsis capítulo 6. Ahora, capítulo 7 empezamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Capítulo 7 empezamos con, ¿cuántos? Si alguien me recuerda, vimos del versículo 1 al versículo 8 la semana pasada y nos habla de 144,000 sellados. Y nos dice claramente la Biblia que esos 144,000 sellados son 12,000 de cada tribu, y empieza ahí a narrarnos cómo van a ser estos, de dónde salen estos 144,000 sellados de una manera literal, son de Israel. Y hasta ahí vimos la semana pasada, de este primer grupo. Nos habla de un grupo que va, este capítulo 7 nos habla de un lugar en la tierra, toma lugar en la tierra y presenta estos 144,000 que fueron sellados de todas las tribus de Israel. Ahora, capítulo 7, hoy vamos a continuar con este capítulo 7, versículos del 9 al 17, teniendo alguna idea de lo que es la línea de tiempo, a dónde está la iglesia, qué está pasando. Esto es después del rapto. Hablamos de este periodo como el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Qué está pasando en este tiempo? Y sale otro grupo aquí. Versículo 9 dice: después de esto miré. ¿Después de qué? De que había visto a los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Este es otro grupo, la cual nadie podía contar. Y aquí nos empieza a narrar de otro grupo que sale de la gran tribulación, y dice que este grupo, este segundo grupo, es muy diferente al primero, ¿cierto? Que también está de pie cuando el Cordero manifieste su ira, y en contraste con estos 144,000 del primer grupo, lo que Juan ve aquí ahora es una gran multitud. Y algo muy interesante es que dice que nadie podía contar. Lo que también nos dice es que no son descendientes de Israel, sino que provienen ¿de dónde? De todas las tribus y pueblos y lenguas. Si usted mira, nadie podía contar de todas las tribus y pueblos y lenguas. ¿Y dónde estaban ellos? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este segundo grupo, tampoco, que ya no se encuentra en la tierra, está delante de la presencia del Cordero. Así que tenemos evidencias suficientes para pensar que estamos en un grupo totalmente diferente al anterior, pero que igualmente será librado de la ira de Dios, de la ira del Cordero. Lo importante aquí es que este grupo que ha salido de la gran tribulación es incontable. Tal vez ha salido allí en un tiempo de martirio, en un tiempo de tribulación. Y más adelante vamos a ver cómo llegaron allí. Debemos recordar que en este tiempo de la gran tribulación muchos van a ser perseguidos, muchos van a ser muertos a causa del Evangelio, pero que es un grupo que se mantuvo fiel a la promesa de Dios, que se mantuvo fiel a lo que es el Señor. Y este título de este tiempo, esta enseñanza que tenemos al día de hoy, es libres de la ira de Dios. Usted se ha puesto a pensar por un momentico que si usted conoció a Cristo como su Salvador, un día va a estar gozando de las bendiciones de Dios y va a estar libre de la ira de Dios, libre de la condenación eterna, va a estar cubierto bajo el amor de Dios, pero libre de la ira de Dios. Dice la Biblia que este grupo, este segundo grupo, salió de un tiempo de gran tribulación. Y si usted recuerda lo que hablamos al principio, un tiempo de hambre, un tiempo de muerte, un tiempo de sufrimiento, un tiempo duro y sobre todo un tiempo de condenación eterna. Pero este segundo grupo es llevado delante del trono de Dios, junto con los 144,000, y ya vamos a ver con qué otros están allí delante del trono de Dios. Y algo muy bonito para ver en este primer punto es que las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, un día vamos a estar delante del trono de Dios, bajo las promesas de Dios, pero lejos de la ira de Dios.
Y al final vamos a ver un versículo que nos recuerda que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que la invitación en este día es a que usted también sea libre de la ira de Dios si no le conoce. Y si está aquí, puede vivir una vida para adorar a Dios, para hacer testimonio de Dios. Número 1. ¿Para qué está este grupo allí? ¿Cuál era el propósito de este segundo grupo? Ya sabemos que están delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si usted mira, cuando el apóstol Pablo recorría predicando el Evangelio, siempre seguía un orden muy interesante. Decía él, al judío primeramente y también al griego. Y es verdad, en la antigüedad Israel es el pueblo de Dios, fue designado como el pueblo de Dios, pero no decía que solamente ellos iban a disfrutar de las bendiciones de Dios, de la salvación eterna delante de Dios. Serían los primeros, pero no los únicos. De hecho, Dios deseaba hacer que su bendición, la salvación, fuera para todas las naciones, aunque muchos fracasaron en cumplir este propósito. Estamos viendo un segundo grupo, siguiendo el orden que Pablo compartía. En la visión de este capítulo, vemos el mismo orden, ¿no? Descendientes primero de Israel, 144,000. Y también otro grupo incontable de todas las naciones, de todos los pueblos y lenguas aquí en la tierra, que están delante del trono de Dios ahora disfrutando de sus bendiciones. Y esto también trae a nosotros la enseñanza de que lo que está escrito en la Biblia, las promesas de Dios, son fieles, son verdad, se aplican para cada persona que ha creído en Cristo. ¿Por qué? ¿Recuerdan Génesis 22:18? Había una promesa para Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes están en el cielo en este momento? Están los de Israel, está otro grupo de todas las naciones, y también vamos a ver que está la iglesia de Dios. Así que la promesa de Dios a Abraham se cumple aquí en este capítulo, y muchas cosas más. Versículo 10, ¿para qué estaba puesto este grupo? Dice acá, ¿cuál era el propósito? Dice versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Algo muy hermoso que va a pasar en este tiempo, cuando la iglesia, cuando los escogidos de Dios, el pueblo de Israel, las multitudes incontables, estemos delante del trono de Dios, es que va a ser un tiempo de alabanza y adoración a Dios. Ya vamos a mirar por qué. Y algo también para decir aquí es que dice que este grupo estaba vestido ¿de qué? De ropas blancas. Y cuando usted mira la ropa blanca, cuando usted mira a alguien que ha emblanquecido sus ropas, esto tiene que ver con, es símbolo de pureza, es símbolo de personas que han sido justificadas por la fe en el Señor Jesucristo. Y versículo 14 nos dice que estos que han salido de la gran tribulación han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que algo para decir aquí es que es un grupo que ha sido justificado por la fe en Jesús. Y yo miraba esto, ¿no? Este grupo está delante de Dios con ropas blancas. ¿Por qué? Porque han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Jesús. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, no importa cuál haya sido su vida, tal vez que haya traído antes de conocer al Señor, no importa el mugre de su ropa, no de una manera literal, sino las manchas de pecado que hayan en nuestra vida, cuando Cristo llega a la vida, es el único que puede limpiar nuestro pecado, limpiar y quitar cualquier pecado de nuestras vidas y darnos ropas blancas, ropas de pureza, de santidad y de fe. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Volvamos a la palabra. Dice que ellos, versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, clamaban, alababan a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Miren que algo muy hermoso para decir aquí es que habían grupos de todos los pueblos del mundo, de todo lugar del mundo, alabando a Dios. El cielo
es un lugar de adoración. Y hace un tiempo veíamos que lo más importante del cielo es Dios. Y lo más hermoso del cielo es adorar a Dios. Así que los pueblos de Dios, los escogidos de Dios, de todas las naciones, un día vamos a estar en el cielo, adorando y alabando a Dios. Toda esa multitud de escogidos, sobreescogidos por la gloria y la majestad y esplendor del que está sentado en el trono, se postran y adoran a Dios. Y el texto nos dice algo muy interesante. Y nos dice, y clamaban, ¿cómo clamaban ellos? A gran voz. ¿Qué es clamar a gran voz? Clamar a gran voz tiene que ver con exaltar, con honrar al Señor, con que cuando tengamos la oportunidad de adorar a Dios, sea a gran voz. No, ellos no lo hacían de una forma desganada, como tal vez muchas veces ocurre con nosotros. Además dice que lo hacían a gran voz, a una sola voz. Aunque la multitud, yo miraba, provenía de todas las lenguas, de todas las naciones, no cabe duda que la escena que se vive aquí describe una situación de victoria porque estaban delante de la presencia del Señor. Y saben, algo muy bonito para decir el día de hoy, muy hermoso para recordar, es que cuando estemos delante de la presencia del Señor, vamos a estar en victoria, porque el Señor dice en su palabra que va a cuidarnos, que va a protegernos, pero victoria es vencedor aquel que ya conoció a Cristo. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted cante victorioso a Dios, porque un día va a estar delante de la presencia del Señor, adorando a Dios, cantándole al Señor, lejos de los sufrimientos de esta vida, apartado de las cosas de este mundo que muchas veces roban el gozo de cantar al Señor, roban el gozo de adorar a Dios con nuestras vidas, roban el gozo de serle fieles a Dios. Pero un día vamos a estar delante del Señor. Y dice que la alababan. ¿Por qué lo alababan? Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Qué interesante es esto, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales uno puede alabar a Dios. Tal vez porque usted tiene que comer, quizás porque hoy amaneció y puede respirar, tal vez porque usted pasa un tiempo difícil en su vida, pero ante todo sabe que el Señor está con usted. Ante cualquier circunstancia sabe que Dios lo acompaña cada día de su vida. Pero ellos cantaban por algo más allá, que trasciende de lo de este mundo. Y es porque la salvación pertenece a nuestro Dios. Y yo no sé si a usted le pasa, o cuántas veces ha recordado o ha alabado al Señor, porque la salvación es de Él. Porque un día usted iba a estar delante de la ira de Dios, el título de este estudio. Pero la salvación le pertenece a Dios, que se proveyó de un Salvador, un Cordero, sin mancha, que murió por usted y por mí en una cruz. Y al usted y yo recibir ese sacrificio, ahora goza de la gracia de Dios. Y la Biblia dice que es hermoso adorar a Dios, que es de alta estima clamar a gran voz, porque Él un día nos rescató a nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos pasó al cielo eterno, a las bendiciones de Dios, cantar a Dios, agradecer a Dios, porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. ¿Ellos cómo fueron salvos? De la misma manera que nosotros, por la sangre del Cordero. Y esto nos recuerda que todos los días que transcurran de nuestra vida, debiéramos cantar al Señor, debiéramos adorar a Dios en oración, en alabanza, porque la salvación es suya. Y un día llegó a nuestras vidas y ahora somos salvos por su amor por nosotros. Así que qué importante es recordar esto. Dele gracias a Dios por todo lo que pasa en su vida, por la provisión, por su salud, por todo lo que pasa, pero sobre todo dele gracias a Dios porque lo pasó de muerte a vida, porque lo pasó de perdición a eternidad. La adoración a Dios es una manera visible de mostrar gratitud a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. A veces nos cuesta adorar a Dios con sinceridad, con fe en lo que estamos cantando. Que esta alabanza que ellos cantaban a gran voz sea un ánimo para alabar siempre a Dios con gozo, con fe, con gratitud. Que la alabanza a Dios no sea un simple cántico frío y vacío, quizás solo de palabra, pero con un corazón distante, frío, lejos y vacío de lo que es la verdadera adoración a Dios. Que si yo le digo así, hoy cantamos un himno muy bonito,
y que tú siempre camines en mi vida, que siempre estés a diario guiando mis pasos, que no solamente queden palabras, sino que esa alabanza a Dios podamos transmitirla en nuestro día a día. Entonces, primer punto, ellos se reunieron para adorar a Dios. Y eso nos lleva a pensar a nosotros que nos reunimos con el propósito de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece a Él. Nadie se gana la salvación, ninguno de nosotros. Es Dios quien se proveyó un poder. Es Dios quien se ingenió un plan para que fuéramos salvos y un día estemos delante de la presencia del Señor. Punto número 2, versículos 11 al 14. Leamos, por favor. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué va a pasar en el cielo? Yo lo que veo aquí es que va a haber un reencuentro eterno, ¿cierto? Un reencuentro eterno. Miren que cuando llega la muerte física, cuando alguien parte de este mundo, una persona que usted conoce, partió de este mundo, y tal, y qué bendición, aún más si partió con Cristo en su corazón. Muchas veces a todo ser humano, o sea, reconocemos que una partida de un ser querido es dolorosa, pero lo maravilloso de una persona que parte con Cristo en su corazón es que un día va a haber un reencuentro celestial, un día va a haber una reunión de los santos, un reencuentro entre los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, y dice que otro grupo de todas las naciones y lenguas. Y va a haber un reencuentro eterno y celestial. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser este reencuentro? Este reencuentro va a ser delante del trono de Dios. Pero algo muy interesante para pensar el día de hoy es que en este reencuentro eterno, celestial, con nuestros hermanos en Cristo, no queremos que nuestros seres queridos no estén allí. Así que hoy usted tiene la verdad del Evangelio en sus manos. Tiene la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nos da poder para compartir a nuestra familia, a nuestros seres queridos, para que el día que cualquier persona parta de este mundo pueda estar en ese reencuentro eterno. ¿No le gustaría a usted tal vez que sus compañeros, sus padres, sus hermanos, sus amigos y conocidos estén en ese reencuentro eterno, donde un día vamos a estar todos en la presencia del Señor? Y algo muy bonito aquí es que nos dice el versículo 14, desde el 12 nos dice que estaban delante del trono de Dios los ángeles, los ancianos, eso tiene que ver con la iglesia de Dios, los 4 seres vivientes, ya hemos hablado de estos seres vivientes, y todos los que salieron de la gran tribulación, así que los 144,000 y todos aquellos que salieron en este periodo de gran tribulación. Y un día vamos a estar con la familia de Dios en un reencuentro eterno, celestial, para agradecer a Dios por su fidelidad, por su sabiduría, dice aquí, por su gloria, poder y fortaleza. Así que cuando un hermano en Cristo parte, no debemos pensar que es una tragedia, sino que se adelantó un reencuentro eterno por reconocer a Jesús como su Salvador. Y en este reencuentro eterno puede tener certeza de que fue librado del juicio de Dios y ahora va a estar delante del trono de Dios adorando a Dios. Qué hermoso va a ser ese tiempo, un tiempo de reencuentro eterno, un tiempo de gozar de las bendiciones de Dios, un tiempo donde vamos a ver cómo va a ser este lugar ya en estos versículos finales. Y si usted quiere que muchas personas, sus conocidos, estén en este reencuentro eterno, no dude de compartirles el Evangelio. Y aún, si hoy usted está aquí y no sabe dónde va a pasar su eternidad, recuerde que Dios ha dispuesto un lugar para sus hijos.
pero que también hay un lugar de perdición, se llama infierno. Y la Biblia dice que también hay un lugar de adoración y se llama cielo. Hay dos caminos. Si usted aún no conoce a Cristo como su Salvador, hoy es el día para tomar decisión, para que en ese reencuentro celestial usted sea parte de los escogidos de Dios. ¿Cómo pasa esto? Recibiendo a Cristo como su Salvador. No se puede ir de este lugar de la misma manera como entró si no conoce a Jesús. Porque ¿sabe? Si se va igual, lo que puede pasar es que en este tiempo de eternidad, usted pase su eternidad lejos de Dios, en un lugar de sufrimiento, de llanto y tormento. Así que el deseo de todos nosotros es que en este reencuentro eterno, todos los que estamos aquí, podamos participar de este reencuentro eterno, para adorar al Señor. Tercer punto, versículos del 13 al 16. ¿Cómo va a ser este? Dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿En dónde? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y versículo 16, dejémoslo hasta el 15. ¿Saben? Esto nos habla de identidad. Este versículo dice que uno de los ancianos, y Juan también, quería saber cuál es la identidad de este segundo grupo que había subido a la presencia de Dios. Y dice, versículo 14 da la respuesta. Dice, estos que han salido de la gran tribulación son de toda lengua y nación. ¿Pero por qué están aquí? Porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. No sé si usted entiende esto, pero lo vamos a tratar de explicar, muy práctico. Aquellos que estaban llegando al cielo, este segundo grupo, dice que son salvos de la misma manera que nosotros, porque han creído en el sacrificio de la cruz, porque han creído en el sacrificio que demandó la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Han emblanquecido su ropa con la sangre del Cordero. Tiene que ver con una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, que tal vez si llevaba una vida de pecado, Cristo llegó a su vida, limpió su corazón, le dio un traje de pureza, ahora vive una nueva vida en Jesús y vive para la gloria y honra del Señor. Y tienen una identidad inalterable. Tercer punto, una identidad inalterable. Estos que llegaron al cielo tenían la identidad del Señor Jesucristo, de ropas blancas, vestidos, lavados con la sangre del Cordero. Y es esa identidad que cada uno de nosotros debe llevar en su corazón día tras día. Una identidad inalterable, que no cambie por las cuestiones de este mundo, que no cambie tal vez si hoy amanezco tal vez delicado de salud, que no me olvide de honrar a Dios, que si mi economía está flaqueando, que no me olvide de vivir para la gloria del Señor. Estos que llegaron al cielo fueron reconocidos porque tenían una identidad inalterable, porque eran hijos de Dios, porque habían sido salvos por la gracia a través de la sangre del Cordero. Y eso nos habla de identidad, de que toda persona que ha nacido de nuevo debiera tener la identidad de estas personas, debiera tener una identidad inalterable, cristiano en la iglesia, pero cristiano fuera de las puertas de la iglesia, cristiano hoy aquí escuchando la palabra de Dios, cristiano en mi trabajo, cristiano en las redes sociales, cristiano en mi casa, cristiano con mis vecinos, cristiano con mis compañeros de estudio, cristiano en cualquier lugar, que mi identidad sea la que depende de aquel que me salvó. ¿Y saben que eso cuesta? A veces nos cuesta tener una identidad inalterable, a veces nos da vergüenza decir que somos del Señor, a veces nos cuesta decir, mire, ¿quién es usted? Algo muy interesante aquí es que estos que subieron al cielo no fueron llamados Juan, Pedro, José, no dicen sus nombres, sino dice que son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Así que la identidad era la identidad de Jesús. A veces cuando usted le pregunta, ¿y usted quién es? Lo primero que decimos son tal vez cualidades físicas. Es que yo soy buena persona, es que yo soy tal vez papá de XY, soy esposo de... Cuando un cristiano tiene una identidad inalterable, lo primero que nombra, no solo por decirlo, sino lo primero que es evidencia en su vida, es el Señor Jesucristo.
soy un hijo de Dios porque conocí a Cristo. Qué bueno es que los demás nos vean a nosotros con una identidad inalterable, como hijos de Dios. Que sea donde sea, esté donde usted esté, su identidad sea la que el Señor le dio cuando llegó a su vida, a su corazón. Yo soy un hijo de Dios. A muchos tal vez esa pregunta les cuesta. Tal vez un hombre o una mujer moralmente bien, pero hasta ahí nomás. No quiero que hablen de mi vida espiritual. Tal vez nos conocen por ser buenos empleados, buenas personas, pero hasta ahí nomás. No quiero que mi trabajo, los clientes, las personas se enteren que yo voy a una iglesia, porque ¿qué pasará? Quizá usted, a los ojos de muchas personas, es un cristiano, pero no quiere que nadie lo sepa. Suavecito, usted es cristiano porque ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán si yo digo que sigo a Jesús? ¿Qué pensarán? Porque acá yo tengo una identidad diferente a la que tengo en la iglesia, a la que tengo delante del Señor. ¿Qué pensarán los demás de mí si doy testimonio de Jesús? Así que en este punto, este grupo que fue llevado al cielo tenía la identidad de Cristo. Porque cuando llegan ahí y el anciano pregunta, ¿quiénes son estos? Dice la respuesta, son aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y eso nos habla de que una persona que ha conocido a Jesús vive su vida cada día, da testimonio de lo que ha hecho el Señor en su vida. Así nos cueste, así a veces sea difícil, así a veces haya momentos en que se me quiere vivir más la carne en mí que el espíritu. Me arrepiento delante de Dios, pero vivo mi vida para adorar al Señor. Que mi identidad sea la misma aquí, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia y sobre todo delante del Señor. Que podamos ser como estos hombres, reconocidos porque fuimos lavados por la sangre del Cordero. Que cada uno de nosotros el día de hoy pueda salir de acá pensando en que usted, delante del mundo, es un hijo de Dios. Delante de los ojos de cualquier hombre, usted es una persona que nació de nuevo, que fue lavado por la sangre del Cordero y ahora puede vivir para la gloria de Dios. No importa cuántas demandas tengan que traer esto a nuestras vidas. Tal vez tal vez para que esa identidad inalterable sea evidente en mi vida, tengo que dejar algún pecado oculto. Quizás tenga que cortar con alguna cuestión del mundo. Tal vez una persona que me esté haciendo daño, que no me deje dar la identidad de Cristo a los demás, que no me deje ser testimonio de Dios delante de los hombres. Tal vez tenga que empezar a alejar algo en mi vida, que no me deje tener una identidad verdadera, la identidad que Dios quiere que yo tenga en todo el lugar. Eso solo sabe usted de Dios. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo lo conocen a usted los demás? Cuando lo miran a usted, ¿por qué lo miran? Primero, por su nombre. Segundo, por su trabajo. Tercero, por su familia. Es que él es familiar de tal y tal persona. O tal vez lo miran primero por ser un hijo de Dios. Y pregunta: ¿cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Como un hijo suyo? ¿O como una persona que conoce que Dios es real, pero lo sigue de lejos? Una persona que se avergüenza del Evangelio. La Biblia dice que debemos tener una identidad inalterable, que no cambie, que sea la misma en todo lugar. Es la identidad de ellos. Y cuarto, último punto del día de hoy, de este pasaje, pensando en este grupo que estaba en el cielo, muchas enseñanzas para nosotros, dice, versículos 16 al 18, 16 al 17, perdón. Dice, desde el 15 leamos: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Saben? Estos son algunos detalles del cielo y ya lo vamos a leer un poquito más. Pero algo muy importante para decir es que el cielo es un lugar maravilloso.
Cuando usted piensa en el cielo, piense en un lugar donde no hay llanto ni dolor. Por esta descripción, algunos detalles del cielo. Muchos describen el cielo con lo que creen, pero la verdad nosotros debemos describir el cielo, como lo dice la Biblia. Y el cristiano que no piensa con frecuencia en el cielo, que no ve como el cielo su morada eterna, un lugar feliz, necesariamente yo creo que debe tener una vida terrenal muy, muy satisfactoria. Debe vivir muy bien, muy acomodado el mundo. Eso es un llamado a pensar en que un día vamos a estar en un lugar eterno, en la presencia del Señor. Mientras estamos en la tierra, debemos considerarnos y vivir como peregrinos, como extranjeros, como con un deseo hacia nuestra patria celestial. Porque si perdemos de vista nuestro destino eterno, con mucha facilidad nos podemos convertir en turistas. Camino allí y la paso donde mejor me siento. Turistas en el mundo. Podemos llegar a vivir de una manera complacida en el mundo. Tal vez un pecadito por allí. Tal vez me siento bien acá. Quizás Dios no se da cuenta si yo vivo con esta cuestión del mundo. Pero la Biblia dice, Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Algo para recordar aquí es que si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, no se apegue mucho al mundo. No viva para la gloria del mundo. No viva para las cuestiones del mundo. No se apegue a lo que ve, a lo material, a lo físico, porque usted no es de este mundo. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Usted no es de acá, usted está de paso por este mundo. Por la gracia de Dios es salvo. Y ahora tiene la misión de Mateo 28, 19 y 20, ir y hacer discípulos. Pero recuerde que usted no es de este mundo. Y a muchos nos cuesta eso. Muchos vivimos tal vez a veces de una manera terrenal, para mis logros personales, para lo que yo quiero ser. Es que si no me desarrollo, y no está mal desarrollarse en algún área de nuestras vidas, no está mal trabajar. Lo que está mal es si usted se pega de algo que es terrenal, de algo que se acaba, de algo que con el tiempo se pierde. O si no, tal vez la casa donde usted vive hoy, hace 1000 años, ¿de quién era? ¿Por cuántas personas ha pasado? Tal vez los recursos que usted tiene hoy, ¿de dónde han salido? Hace 50, 100 años, cuando usted no había nacido, no estaban ni siquiera, eran parte de lo que Dios le ha dado hoy. No se pegue a lo que tiene, porque nuestra ciudadanía es eterna en los cielos. Dos caminos. El Señor Jesucristo dijo que el hombre tiene dos caminos delante. Uno ancho y muy transitado, que ¿a dónde lleva? A la condenación eterna. Y otro estrecho y difícil, Mateo 7, del 13 al 14, que lleva al cielo. Usted decide por qué camino quiere ir en su vida. Por el ancho, los placeres del mundo, veíamos hoy los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Decirle no al Señor en su vida, rechazar a Jesús cada vez que se ha presentado delante suyo. El camino ancho, el fácil. Las personas que encontramos en este pasaje que están delante de la presencia de Dios no son las que están por el camino ancho. No son las que decidieron vivir una vida para sus deleites, sino son las que decidieron transitar por el camino de Dios, por la senda estrecha que lleva a la vida eterna. Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es otra manera de decir, son los que han confiado eternamente en el sacrificio de Cristo. Y ahora son salvos por la gracia de Dios. ¿Qué camino ha escogido usted? Tal vez muchos de acá tengan certeza de que escogieron el camino que lleva a la salvación eterna. Y amén, es una bendición, porque este camino solamente trae victoria para los hijos de Dios. Pero tal vez hoy hay alguien aquí que está transitando su vida por el camino ancho. Por un camino donde hoy estoy aquí en la iglesia, pero no me interesa nada más de Dios. Hoy estoy aquí escuchando la palabra de Dios, pero Jesús no mora en mi corazón. Y si muero hoy, no voy a despertar delante de la presencia de Dios, sino en un lugar de tormento, en un lugar de dolor. Tal vez hoy vivo mi vida
Vengo a la iglesia y me parece muy bonito lo que dice la Biblia, pero no me interesa meter a Jesús en mi vida. El Señor Jesús a un ladito de lo que es mi familia, mi vida. Tal vez es el camino que usted ha escogido. Y déjeme decirle que ese camino lleva a la perdición. Es un camino que no trae victoria. Es un camino que cuando acaba la vida trae dolor. Es un camino que con el fin de los años trae tristeza. Es un camino que enfría el alma y condena el corazón. Hoy estamos aquí para animarle al Señor a escoger el camino que conduce a vida eterna. ¿Qué pasa después de la muerte? Número 1, estaremos en el cielo. El camino estrecho nos lleva al cielo. No importa cuál sea nuestro sufrimiento en esta tierra, el camino estrecho nos lleva a la vida eterna. El lugar donde los creyentes pasarán a la eternidad es conocido como cielo. Esa será nuestra morada eterna, donde compartiremos con aquellos que primero partieron a la presencia de Dios, con aquellos que conocieron a Jesús como su Salvador. Juan 14, 1 y 2 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso versículo. Es un versículo de una promesa eterna. El Señor tiene preparado un lugar, una morada eterna para todos nosotros. Me acordé de un versículo en 1 Corintios capítulo 5, pensando en nuestra morada eterna. 2 Corintios capítulo 5, hablando de la morada donde un día pasaremos en la eternidad, dice 2 Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tendremos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos. ¡Qué bendición! Amén. Varones, damas, si usted se preocupa por cuidar su cuerpo, es una bendición, pero con el paso de los años todo se va acabando, se va deteriorando, se va envejeciendo, claro que sí. Preocúpese por agradar a Dios. Preocúpese por honrar a Dios. Preocúpese porque su vida sea una vida limpia y santa delante de Dios. Porque el Señor está preparando una morada como eterna. Esto nos habla de un tiempo. No hay límite de tiempo en el cielo. Un día usted y yo vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo va a ser este lugar? Libres de sufrimiento. Dice el versículo 16 de Apocalipsis: ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Tal vez en la gran tribulación pasaban muchas cosas difíciles. Este grupo que sale de la gran tribulación, y pasaban muchas aflicciones. Pero dice que el cielo es un lugar donde no va a haber sufrimiento, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde usted no tiene que preocuparse literalmente por qué va a comer o qué va a vestir, porque el Señor va a proveer todo. Amén. A veces uno se preocupa tanto por la provisión terrenal que se olvida de la provisión eterna que Dios tiene a nuestra vida, día tras día. Así que si usted tiene hoy para comer, dónde acostarse, dónde recostar su cabeza, siéntase bendecido por eso. No se preocupe en extremo por lo que no tiene, porque Dios cuida de nosotros. Dele gracias a Dios porque preparó en el cielo una morada eterna, sin necesidades, sin llanto, sin sufrimiento. Algo más para decir: en el cielo estaremos con Cristo, porque el Cordero, versículo 17, está en medio del trono y los pastoreará. Sin lugar a dudas, lo que hace más maravilloso el cielo, lo que lo hace lo más importante, es que estaremos delante de la presencia del Señor. ¿Saben? Este pasaje que estamos estudiando nos dice que estos creyentes que han llegado al cielo no solo están en la presencia de Dios. Escuchen bien esto: no solamente están en la presencia de Dios, delante del trono, sino que también vamos a estar delante del trono. Esto quiere decir que vamos a tener la ocasión de ver a Dios, toda su hermosura, al Rey de Reyes, y seguramente en ese momento nos lamentaremos de no haberle amado más acá, de no haberle servido mejor, de no haber vivido más para Él cuando estábamos en el mundo.
Y no es la idea. Por eso el ánimo del día de hoy es a que vivamos cada día más para el Señor, cada vez más para su gloria, para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, no tengamos vergüenza de estar delante de la presencia de Dios. Y último punto para decir aquí, dice, seremos cuidados por el Señor. ¿Usted recuerda cuando su mamá, su papá, tal vez su abuelito, su abuelita lo cuidaba? Uno se sentía seguro, en cierta manera, ¿cierto? Y aún así pasan cosas. Cuando tenemos a nuestros hijos a nuestro cuidado, uno quisiera asegurarlos de cualquier manera, que no se fueran a caer, que no se fueran a tropezar. Pero a veces los descuidamos. Por ejemplo, ayer estábamos ahí en casa y Victoria se cayó y se pegó en su cabecita. A veces uno se descuida y un hijo se puede caer. Lo mismo pasa con nosotros. A veces descuidamos nuestras vidas, nuestra relación con el Señor y podemos caer en algo de este mundo. Pero algo muy bonito aquí en el cielo es que somos cuidados por el Señor. Y si somos cuidados por el Señor, nada malo nos va a pasar. No vamos a estar a la intemperie de cualquier cosa mala que nos pase. Y esta frase aquí me llamó mucho la atención porque dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Acá hay un cambio de papeles. Dios quiere que notemos que quien nos va a proveer todas las bendiciones y todo el cuidado es el Cordero que fue inmolado. Solo Él puede guiarnos hacia una satisfacción plena y eterna. Además, conoce bien su rebaño, sabe nuestras necesidades porque Él mismo es el Cordero. Pero además de eso, también tiene corazón de pastor. El Cordero los pastoreará. En el cielo vamos a estar bajo el cuidado y la protección de Dios. Un versículo más. Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Acá hablamos de un segundo grupo que llegó al cielo. Este grupo es un grupo que salió de la gran tribulación, pero apenas llegó a la presencia del Señor, un grupo que llegó a cantar a Dios, que llegó por la gracia de Dios al cielo y que llegó a gozar las bendiciones de Dios, sin sufrimiento, estar con el Señor y bajo el cuidado de Dios. Y el Señor un día va a estar a nuestro cuidado. No solamente aplica para este grupo, aplica para toda persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Dice que el que bebiere el agua que Él dará, no tendrá hambre ni sed jamás. Y el agua que el Señor provee es un agua para vida eterna. ¿Usted ya tomó el agua para vida eterna? Pregunta para usted. Conclusión. Todo creyente debe sentirse gozoso porque su fe en Jesús no solamente lo salva de la ira de Dios, sino que lo va a llevar a gozar de la presencia del Señor Jesús en el cielo, porque Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros, donde no hay sufrimiento, donde estaremos para adorar a Dios y donde vamos a estar bajo el cuidado de Dios. Así que mientras estamos en la tierra, somos cristianos por la fe en Jesús y debemos vivir con la identidad de Jesús en nuestras vidas. El ánimo y el deseo es a que vivamos como verdaderos cristianos y nos podamos despojar de todo aquello que no nos permite dar testimonio de Dios. ¿Y algo para decir? ¿Y terminamos? Este grupo llegó aquí. ¿Llegó a gozar de qué? De la bendición de Dios, del cuidado de Dios. Pero hay otro grupo que aquí no es nombrado, y es el grupo que está bajo la ira de Dios. Decíamos de un versículo, los suyos, su pueblo, los que han recibido a Cristo, estaremos bajo las bendiciones eternas de Dios, porque Dios es amor. Hebreos 12:29. Pero Dios también es fuego consumidor. Hoy el Evangelio es predicado de nuevo y no queremos que usted salga de este lugar pensando o reconociendo que un día va a estar bajo la ira de Dios, porque escuchó el Evangelio, tuvo la oportunidad de arrepentirse
de abrir su corazón al Señor para gozar de las bendiciones eternas, pero decidió darle la espalda a Dios. ¿Sabe que no es el deseo de nosotros? El deseo de los hijos de Dios es que cada vez más personas conozcan a Cristo y gocen de las bendiciones eternas que Dios tiene para nosotros. Así que si usted tiene a alguien para compartir en esta semana el Evangelio, no se olvide que esa persona, igual a cada uno de nosotros, puede morir en cualquier momento, pero que usted lo tuvo ahí al lado. Y tal vez no le ha compartido, pero hoy sabe que esa persona puede estar bajo la ira de Dios. Y queremos que esa persona, ese hermano, ese hijo, ese papá, ese compañero de trabajo, queremos que esa persona esté bajo la bendición de Dios. Y si hoy usted está acá y no está todavía bajo la bendición de Dios, puede abrir su corazón y orar al Señor para que sea hoy Él gobernando su corazón. Y que cuando usted cierre los ojitos a este mundo, pueda abrirlos delante de la presencia de Dios. Vamos a orar, terminamos ahí. Señor, gracias damos por este tiempo, gracias damos por su palabra, Padre, porque es viva y eficaz, Señor. Porque hoy, Señor, vimos a otro grupo, Señor, que llegó al lugar más maravilloso que existe, según su palabra, Padre, y es al cielo. Y el cielo en sí mismo es maravilloso, porque usted está allí, porque su presencia está allí, porque usted va a tener cuidado de nosotros, Señor. Oramos, Señor, porque usted nos recordó, Señor, que las aflicciones de este tiempo, las calamidades que pasamos día tras día, un día, Señor, van a ser quitadas de nosotros. Un día van a ser borradas, Señor. Todo el sufrimiento, las cargas que tenemos, Señor. Todas aquellas cosas, Señor, que muchas veces traen peso a nuestro corazón, Señor. Un día, Señor, en el cielo, van a ser quitadas, Señor, de nuestra vida. Oramos, Señor, para que más personas puedan escuchar su palabra. Pero que más personas puedan escuchar su palabra, no por boca de otros, Señor, o si es coincidencial, Padre, sino que seamos intencionales como hijos suyos en predicar su palabra, Señor. Que no callemos nuestra boca con la verdad del Evangelio, Señor, porque los que no están en su presencia están bajo su ira, Padre. Y no queremos que eso suceda con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, Señor. Oramos, Señor, para que nos dé ese espíritu, Señor, de compartir a otros, de llegar a otros con su palabra, Señor. Para que podamos ser más, Señor, los que lleguemos delante de su Padre. También, Señor, en esta mañana oramos para que como hijos suyos podamos tener su identidad, Señor. Que no nos avergoncemos, Señor, de decir, Padre, que somos hijos suyos. Demostrar que un día usted llegó y lavó nuestro corazón, quitó nuestro pecado, Señor. Y ahora, Señor, gozamos de sus bendiciones para nosotros. Que cuando nos digan por nuestro nombre, Señor, lo primero que vean en nosotros es a un hijo suyo, Señor. Que no nos conozcan tal vez por cuestiones del mundo, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestra posición, por nuestros títulos, Señor. Que eso no sea lo primero, Señor. Que sea lo último, que nos conozcan, porque realmente somos hijos suyos, Señor. Bendíganos, Señor, para dar testimonio, para que nos sentamos gozosos de decir que usted mora en nosotros, Padre. Pero también, Señor, por último, Señor, oramos, Señor, por todos los que están aquí, Señor, y que aún no han tomado la decisión por usted, Padre, que aún no lo han recibido a usted como su Salvador personal. Y si murieran hoy, no estarían en su presencia, Señor. No porque yo lo digo, sino porque lo dice su palabra, Señor. Oramos para que todos los que están acá, todas las personas que hoy llegaron el día de hoy a escuchar aquí su palabra, que tal vez traen dudas, que tal vez reconocen que aún usted no está en su corazón, que todavía viven una vida para este mundo, Señor. Hoy sea el día de salvación, Señor. Que si alguno hoy escuchó su evangelio, Señor, no se vaya dándole la espalda a usted. No se vaya, Señor, con dudas, sino con la certeza de que usted es real y quiere morar en su corazón. Bendiga, por favor, Padre, a cada persona que aún no le conoce aquí en esta mañana y que pueda abrir su corazón a usted.
cambiar su vida y vivir ya no para los deleites de este mundo, sino para usted, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este reencuentro eterno, Señor, donde un día también gozaremos con nuestros hermanos en Cristo. Bendiga, por favor, para este tiempo. Dejamos esta día en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que tengan un maravilloso fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Que se vaya.